Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a una nueva edición de Expreso Oriente, esta vez dedicada a explicar la causa palestina. Comenzamos. Vamos a hacer un repaso por los distintos campamentos de refugiados palestinos en Medio Oriente, descendientes de aquel éxodo masivo de 1948 que expulsó de sus hogares a más de 750.000 palestinos. La ONU expresó que existe un grave peligro de que lo que estamos presenciando en estos momentos pueda ser una repetición de la Nakba de 1948 y de la Naksa del 67. Analizamos también las otras formas de resistencia de la sociedad civil por la causa palestina y la lucha no violenta de la diáspora contra la ocupación israelí en los territorios palestinos. Iniciamos esta edición en Egipto, porque el paso fronterizo de Rafah es la única esperanza para romper el asedio total de miles de gazatíes atrapados en la franja de Gaza, que esperan la entrada de la ansiada ayuda humanitaria. Si bien miles de refugiados residen en Egipto, el presidente Abdel Fattah al-Sisi se niega a permitir la entrada de más palestinos y despierta los viejos temores de una posible expulsión de estos palestinos que ya residen en Egipto. Nos lo cuenta desde el Cairo nuestra corresponsal Nuria Tesón. Hola, buenas. Egipto y Palestina tienen una frontera común, es la única frontera que tiene la franja de Gaza, aparte de las que tiene con Israel, con lo cual los lazos con los palestinos son muy estrechos. Hay una gran comunidad palestina que está conmocionada con lo que está ocurriendo. Lo que está siendo realmente extraño en esta ocasión es que no estamos viendo ningún tipo de protesta, al menos en las calles. Sí que las hay en las redes sociales. Leía hoy que algunos activistas decían que por primera vez, después de mucho tiempo, todos los árabes estaban unidos en contra de un mal común. Israel está generando esa unidad entre la población, pero es importante decir que no se están produciendo protestas en Egipto y eso se debe a la férrea dictadura que está manteniendo Abdel Fattah el-Sisi. A ese control están prohibidas todo tipo de manifestaciones y a pesar de que el presidente egipcio ha manifestado en una rueda de prensa con el canciller Scholz que si Israel sigue insistiendo en que los palestinos de Gaza se asienten en el norte de Sinaí, la gente podría echarse a la calle, es un escenario bastante poco probable. Lo que sí es cierto es que el apoyo a los palestinos continúa y que la diáspora en Egipto está mucho más fuerte y preparada para recibir a aquellos que salgan del país. Muchos tienen doble nacionalidad y tienen también raíces en Egipto. La población palestina lleva más de 70 años desplazada desde la creación del Estado de Israel. En este momento hay más de 5,9 millones de refugiados, la mitad son niños menores de 15 años, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina. Al principio esta población vivía en improvisadas tiendas de campaña pensando que podrían retornar a sus hogares. Hoy en día los descendientes de aquella primera Nakba siguen esperando una solución al conflicto palestino-israelí. Veamos ahora un mapa de los principales campamentos de refugiados palestinos de la región de Medio Oriente. La mayor prisión a cielo abierto, la Franja de Gaza, como la catalogan distintas ONGs, incluso la ONU, a través de sus relatoras, cuenta con 1,5 millones de desplazados internos repartidos en 8 campamentos de Naciones Unidas. En este momento ni siquiera las escuelas ni hospitales están siendo lugares seguros, puesto que están siendo bombardeados por el ejército de Israel. Ante el reciente estallido de la violencia, los gazatíes que vivían ya bajo el bloqueo de Israel, al punto de que necesitaban y dependían del 80% de la ayuda humanitaria. En la Cisjordania ocupada residen también casi 1 millón de palestinos en precarias condiciones, repartidos en 19 campamentos sin acceso a servicios básicos y también dependientes de esta ayuda humanitaria. Pero es que además enfrentan la constante amenaza del desplazamiento y debido a las restricciones de movimiento y las constantes redadas del ejército israelí, así como las demoliciones de sus hogares y las anexiones de colonos israelíes. También en Jordania, que es el país con el mayor número de refugiados palestinos, 2,3 millones, repartidos en 10 campamentos formales y 3 informales. La mayoría gozan de ciudadanía y otros que proceden de Gaza cuentan con pasaportes temporales que les permite el tránsito. Mientras que en Siria hay más de 580.000 refugiados palestinos registrados en 9 campamentos. Las organizaciones humanitarias señalaron que debido a la guerra civil siria, más de 100.000 palestinos dejaron el país huyendo de la guerra, ya que fueron uno de los grupos más vulnerables durante los años más álgidos del conflicto sirio. Y en Líbano hay registrados más de 500.000 refugiados procedentes de Palestina, casi el 10% de la población total del país. No se les reconocen los derechos humanos básicos y están excluidos de la mayoría de los servicios públicos.
Como veíamos, Líbano es el tercer país de la región con mayor número de refugiados palestinos que permanecen en el limbo perpetuo. Muchos llevan décadas habitando los campamentos de refugiados pese a que carecen de ciudadanía, y esto les impide acceder a servicios públicos o a trabajar en ciertas profesiones. Nuestra corresponsal Etel Bonet visitó uno de los hacinados campamentos de refugiados en Beirut. Cerca de medio millón de palestinos viven desde hace 3 generaciones en los campamentos de refugiados distribuidos a lo largo del Líbano. En estos días, en los campamentos palestinos se mezclan sentimientos enfrentados de esperanza y de miedo por el futuro de Palestina. Hablando con algunos palestinos aquí en el campamento de Sabra y Shatila, en Beirut, todos coinciden en que su vida se ha detenido en estos días y que ya no les importa el trabajo o que los niños vayan a las escuelas. Llevan todo el día encerrados en las casas, delante de la pantalla del televisor o del móvil, siguiendo las noticias. Su situación es de vulnerabilidad, ya que tienen pocas oportunidades laborales y los hace dependientes de las ayudas humanitarias. Su vida se reduce a las fronteras dentro de los campamentos, ya que por lo general no pueden salir de estos lugares atestados. Por un acuerdo de larga data con el ejército libanés, no puede entrar el ejército dentro de los campamentos, por lo que cuando hay algún tipo de enfrentamientos entre las facciones palestinas, los refugiados se sienten rehenes de la violencia. En el campamento de Ain el-Helwe, uno de los más grandes de este país, en el sur del Líbano, este verano hubo los peores enfrentamientos registrados de hace años, obligando a miles de familias palestinas a tener que huir de la violencia y refugiarse en mezquitas cercanas porque no tenían a dónde ir. La resistencia civil es otro tipo de acción política basada en métodos no violentos. En el caso de la causa palestina, la lucha no violenta contra la ocupación israelí se extiende por todo el mundo y tiene una larga data. Lo analizamos con Ana Paulina Maestre, internacionalista y autora del libro Israel y Palestina, Mar de Guerra y Olas de Resistencia. Gracias por estar en France 24. Lo primero, cuéntanos en qué consiste la causa palestina. Bueno, la causa palestina, yo creo que se puede resumir en querer, buscar y exigir, luchar y defender la libertad, la justicia y la igualdad de los palestinos, tanto los que han sido refugiados como los que siguen viviendo en Gaza y en Cisjordania. ¿Y cuáles son las otras formas de resistencia que se han llevado a cabo a lo largo de la historia en pro a la causa palestina? Listo, entonces yo creo que es muy importante resaltar que la mayoría y que en su gran número la causa palestina está siendo ejercida a través de una resistencia pacífica. Y esto incluye tanto a las personas que siguen viviendo allá como a las personas en la diáspora y a muchas otras personas, tanto en la academia como en las diferentes sociedades civiles que apoyan a los palestinos. Entonces, digamos que se pueden poner algunos ejemplos, como lo son las ONGs y algunas organizaciones que están en el terreno allá, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este y en Gaza. Y quisiera nombrar una que se llama Musalah Reconcile, es una organización que busca la reconciliación entre israelíes y palestinos, pero también reconociendo ambas narrativas y reconociendo la, las políticas y la opresión que se han ejercido contra la población palestina. Entonces, otro ejemplo también puede ser un activista que se llama Isa Amro, él es de Hebrón, en Palestina, y él lo que hace es que lidera una organización que se llama Youth Against Settlements. Él promueve que a través de visibilizar la realidad de la ocupación y la violencia que han ejercido los colonos y en los asentamientos contra los palestinos en Hebrón, se crea una conciencia y se aumenta el apoyo hacia los palestinos y en contra de la ocupación. Entonces él le enseña a los jóvenes en Hebrón a filmar, a contar sus historias para poder ejercer como un método de ejercer esa resistencia pacífica. Otro ejemplo, yo creo que es la mayoría de la diáspora, es cómo mantienen las tradiciones en sus culturas, en sus países y promueven un reconocimiento y una humanización
para los palestinos a través del mundo. Entonces, digamos, en Colombia existe la organización que se llama Instituto de Cultura Árabe y lo que promueve es un reconocimiento de las diferentes culturas de países árabes y un enfoque especialmente en la Palestina. Entonces han hecho diferentes exposiciones donde se muestran las tradiciones de bordado de los trajes palestinos y, y es esa resistencia a través de la cultura, a través de promover también los saberes palestinos y de poder crear una conciencia que permita identificar esta población y esta resistencia de manera pacífica y de manera empática. Ana, y también en países de Occidente estamos viendo cómo se están prohibiendo manifestaciones en pro de la causa palestina, también el veto de artistas palestinos, porque es importante separar la dicotomía de que apoyar la causa palestina es una forma de antisemitismo. Entonces, es súper importante desmitificar esto porque esto no se refiere, o sea, defender y exigir los derechos de los palestinos, rechazar las políticas de opresión en contra de Israel no significa ni rechazar a los israelíes, ni rechazar a los judíos, ni rechazar el judaísmo como tal. Es exigir una igualdad y es un tema de dignidad humana donde uno pueda expresar y uno pueda ponerse en términos de igualdad. Entonces, lamentablemente vemos como hay artistas, académicos, activistas palestinos y de otras nacionalidades que al exigir y defender, digamos, la causa palestina, han sido censurados y yo creo que es difícil y me parece que se ha vuelto tristemente que lo polémico es exigir la igualdad y los derechos humanos de los palestinos. Y creo que esto se tiene que desmitificar para poder llegar a esa igualdad y eventualmente en esa paz y reconciliación entre israelíes y palestinos. Ana, ¿y cómo afectan estas acciones militares de Hamás, como la masacre del 7 de octubre en Israel, a esta resistencia pacífica? Sin duda alguna, yo creo que digamos que hay que condenar y por supuesto rechazar estos ataques de Hamás. La resistencia, y como le he insistido, la resistencia palestina ha sido una resistencia en su mayoría pacífica. Los palestinos son gente, todos los que he conocido son gente pacífica, tranquila, que lo único que quiere es libertad e igualdad. Quieren vivir en paz con los israelíes, quieren poder tener los mismos derechos que ellos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sobre todo, aparte de rechazar y condenar los ataques de Hamás, es reconocer que la historia de resistencia de los palestinos ha sido pacífica, en su mayoría. Entonces, hay que insistir en la humanidad de los palestinos, hay que insistir en que la respuesta también del Estado de Israel de bombardear y que hoy en día hayan 3.000 muertos desde hace una semana es algo totalmente rechazable y que se tiene que insistir en el derecho internacional humanitario, en los derechos humanos de ambos, de los israelíes y de los palestinos. Muchas gracias, Ana Opaluina Maestre, por la entrevista. Nosotros llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos. Les invito a seguir con toda la actualidad del conflicto entre Israel y Hamás en France24.com.